Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y hoy, pues, con invitado de super lujo, tenemos a Don David Álvarez. Supongo que es más correcto llamarle doctor, que al fin y al cabo es lo académico, pero para mí es Don en señal de máximo respeto. Así que, David, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación que es casi a lo mejor como un experimento social para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, Laureano, doctor de la Cruz, encantado de estar aquí en su podcast. Eh, Creo que no es la primera vez o no, yo creo que estuve una vez, cuando tú tenías uno con una joven y hablamos de qué fue, de Ucrania o de algo por el estilo. Yo sé que estuve una vez. cierto. Sí, todavía no tenía como esta, entre comillas, esta formalidad, pero sí, te tuve de cuerpo Sí, virtualmente presente ya en un invento de claro. estos. Sí, hace años, cuando era en blanco y negro el podcast. Sí, había una pandemia en el medio, me parece, así que imagínate Sí, tú sin en blanco y también. negro. Bueno, No, más negro que pero blanco. muchas gracias por la invitación, en serio. Pues no, agradecido yo. Un tema de logística para todos los que se están conectando en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, sepan que el chat está habilitado. Pueden ir haciendo sus preguntas por ahí mismo. El único límite es el del sentido común y el del respeto. Y todas esas preguntas, comentarios e inquietudes, pues serán respondidas por nuestro querido David en tiempo real. Y yo creo que puede ser un espacio, pues, súper provechoso. No sé, y no es una entrevista. Para los que ya han estado alguna vez en mi podcast o lo han visto, saben que esto más bien es una conversación con testigos, no una entrevista. Aquí no hay uno que pregunte y otro que responde, sino dos personas que comparten inquietudes, contenidos, reflexiones, y yo creo que eso lo hace más orgánico y más interesante. Dicho todo esto, bueno, que sepan que nuestro querido David se está conectando desde Barcelona, con lo cual nos separan 5 horas en el uso horario. Yo le he robado la siesta, con lo cual yo entiendo que es un acto de generosidad Bien. supremo. Y ahora sí, podemos ir entrando en materia. Yo, a ver, que creo que también hay que situarse en contexto. Quizá hay gente que todavía no sabe quién es Juan Bosch y mucho menos que haya escrito cuentos. Así que imagínate hablarles de que ideología política en los cuentos de Juan Bosch ya es como rizar el rizo, pero rizado, ¿no? Con rolos premium. Entonces yo creo que es justo que pongamos un poco las cosas en contexto. David Álvarez está hoy aquí porque primero de todo es doctor en filosofía y el tema de su tesis doctoral fue el concepto de la democracia en Juan Bosch por la Universidad Complutense de Madrid. Así que no estamos llamando a un turista, sino que estamos llamando a alguien que está más que documentado y que ha investigado durante muchos años sobre Bosch y que conecta un poco conmigo en el sentido de que yo pues hice mi tesis doctoral sobre los campesinos en los cuentos de Juan Bosch. Entonces hay un punto de conexión entre ambas investigaciones, aunque sea de disciplinas diferentes, hay un punto de conexión. En las humanidades todo se conecta y al final se trata de eso. Y voy a empezar por la pregunta más básica de todas. David, porque al fin y al cabo es tu tesis doctoral y yo creo que eso es lo más interesante de este punto. ¿Qué era la democracia para vos, teniendo en cuenta el momento en que él vivió y las experiencias que él vivió? Y entonces eso al final moldea un poco Ujú. los conceptos que pueda tener un ser humano. Bien, déjenme dar un contexto breve. Tú decías, es verdad, puede ser que todavía haya personas, quizás no tanto dominicanas, o si son dominicanas muy jóvenes, que no tienen las referencias tan ricas que tuvo mi generación con lo que fue Juan Bosch, incluso en vivo, en el sentido de ser un líder político que estuvo a punto de ganar las elecciones del 90, había ganado en el 62, le dieron un golpe de Estado, fundador de dos partidos, todo eso. En Bosch el tema de la democracia evoluciona en el tiempo debido a un conjunto de hechos que ocurrieron donde él fue uno de los protagonistas. Antes del año 1965, Bosch defendía lo que él llamaba la democracia representativa al estilo de los Estados Unidos y a lo sumo, porque lo llegó a decir varias veces
antes de esa época, a lo sumo con un componente fuerte de justicia social. Era democracia política, donde todo el mundo tenía iguales derechos, donde a nadie se le reprimía por su mentalidad, su opinión, y con un fuerte énfasis en que esa democracia tenía que representar para el pueblo dominicano, en este caso, mejoras en cuanto a educación, salud, fuentes de trabajo, producción, prosperidad, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más hay que ver las propuestas que él hizo como presidente y las que intentó ir ejecutando antes del golpe de Estado. Y él está convencido de que de alguna manera ese modelo era respaldado por los demócratas de todo el mundo y por supuesto por Estados Unidos. De pronto en el 65, cuando él descubre que Estados Unidos invade República Dominicana para evitar de que él volviera a la presidencia con una propuesta semejante y que en lugar de favorecer el retorno de la democracia apoya a los que habían dado el golpe de Estado y retorna a Balaguer al poder, que había sido un títere de Trujillo, pero con vocación de perpetuarse en el ejercicio del gobierno, Bosch da un giro profundo. Se exilia, se autoexilia aquí en España y vive aquí durante unos 4 años, donde él hace una reflexión de lo que ha pasado, su gobierno, el golpe de Estado, la invasión de los Estados Unidos, y él comienza a hacer un conjunto de propuestas donde indica de que con la democracia al estilo norteamericano, República Dominicana no iba a salir del atolladero en que vivía. Hace algunas propuestas con un vocabulario muy fuerte que provocó mucha discusión. Una de ellas era el famoso tema de dictadura con respaldo popular. Pero sobre todo lo que él plantea es que se necesitaba una transformación de la sociedad dominicana y un modelo político que priorizara la liberación nacional. Esta propuesta de alguna manera lo lleva en el año 73 a romper con el PRD y a formar un partido, que era el PLD, donde él consideraba que iba a poder construir desde cero una estructura partidaria que permitiera ese proyecto que él tenía más o menos articulado en su cabeza y en algunos textos. Cuando llega el año 78, él está convencido de que no van a dejar al PRD ganar las elecciones, aunque ya era Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, y no ocurre así. Al final Jimmy Carter le reconoce el triunfo del PRD y obliga a Balaguer a entregar. No voy a hacer la historia completa, pero entonces a partir de ese momento, Bosch entiende que es posible implementar un proceso de liberación nacional utilizando el proceso electoral. Y entonces embarca al PLD en convertirse en un partido que, aparte de ir concientizando a la gente, generando liderazgo, vaya paulatinamente siendo experto en ganar elecciones. Porque él dice, al final de cuentas, ganamos las elecciones y podríamos ejecutar desde el gobierno esta nueva propuesta. Entonces, de alguna manera yo he sintetizado esto diciendo que en el caso de la democracia en Bosch encontramos como un péndulo de la democracia representativa a dictadura con respaldo popular hasta un cierto centro donde dice, bueno, podemos ir a elecciones, pero eso no significa que hayamos vuelto a plantear lo de la democracia representativa, pero unas elecciones para ejecutar un modelo que se llama liberación nacional, que fue un modelo que implementaron muchos países del tercer mundo durante la Guerra Fría. Esa sería como mi visión de la democracia en unos minutos, porque hay muchos detalles dentro de eso. No, y que además es complejo porque la trayectoria de Bosch es muy amplia, vivió muchos años, fue muy intensa y dentro de intensa te diría también que fue muy densa. O sea, eso también requiere como mucha lectura y análisis y saberlo, que yo creo que es la parte difícil, saberlo situar en cada contexto histórico, porque si no después los conceptos nos pueden chirriar, porque imagínate los paradigmas que estamos viviendo nosotros en el año 2026, pues puede costar. Por eso es importante conectar el estudio, por ejemplo, de la filosofía, la literatura con la historia, porque son 3 patas de un triángulo que llamaremos realidad social por ponerle un nombre, que si no, no se puede entender. Y conectando un poco con el nombre que tiene este episodio, la ideología política en los cuentos de Bosch,
eh, yo percibo, y esto es algo absolutamente subjetivo y personal, que lo que hace Bosch en sus cuentos es ofrecer una visión. Es como la parte diagnóstica que construye una ideología política, porque después la segunda parte es, muy bien, yo identifico que el mundo funciona así, que la sociedad funciona así, que las clases sociales son estas y funcionan así, y por tanto, como yo identifico estos problemas, propongo que se haga tal cosa. En caso de que yo gobierne con mi ideología, creo que lo que hay que hacer son tal y tal cosa para resolver tal y tal problema, ¿no? Que sería como la segunda parte. Es como ir al médico, primero un diagnóstico y después una propuesta de tratamiento. Otro tema diferente es si eso es acertado, es erróneo, etcétera. Esa es otra discusión, pero dentro del esquema conceptual creo que hay dos partes, una parte diagnóstica y una parte de proponer tratamiento. Entonces, la visión que a mí me ha quedado después de estudiar los cuentos de Bosch es que él en los cuentos, en líneas generales, porque hay alguna excepción, en líneas generales él propone un diagnóstico, es decir, da a conocer su visión de las cosas. Yo quiero poner aparte, aunque sea un cuento, el cuento de Camino Real, porque en Camino Real para mí se une la parte diagnóstica con la parte de tratamiento. Para mí es un cuento como muy explícito, tan explícito que casi casi deja de ser cuento para convertirse, qué sé yo, casi como en ensayo político o casi se convierte como en programa electoral. Tiene como una zona gris muy interesante y es un cuento que me gusta mucho, dicho sea de paso. ¿Tú lo ves así o hay otros matices que conviene ahora resaltar? Como yo lo veo. Bueno, yo conozco tu tesis y por lo tanto, a partir del comentario que tú haces, Laureano, paso a darte elementos que yo tengo en mi cabeza a partir de la lectura de tu propia tesis. Mira, en primer lugar hay que entender que la producción de los cuentos, ¿cómo llamarlos? Maduros, clásicos de Bosch, ocurre entre el año 31 y el año 38. Ya, ese es el periodo. Él va a escribir cuentos después, igual de buenos. Y antes él hizo algunos ensayitos, la mayor parte de los cuales no los conocemos porque se perdieron por el tiempo, las circunstancias, era un jovencito. Estamos hablando del Bosch en sus 20, él cumple 20 años en el año 29 y va a cumplir 30 en el año 39, porque nace en el 9. Y es un periodo especial porque es el único periodo que él vive durante la dictadura de Trujillo. Él había ido a España, retorna y regresa ahí, año 31, y termina saliendo, huyéndole a la dictadura hacia Puerto Rico en enero del 38. ¿Qué es lo que recoge él en esos cuentos? Mi manera de verlo, Laureano. Él recoge su juventud y su niñez, las experiencias, su memoria, porque incluso cuando él retorna, él no va a vivir a La Vega, sino que vive en la capital, porque su familia se había mudado a la capital, él comienza a hacer vida en la capital. Ya él había hecho vida en la capital desde 4 o 5 años antes de irse para España en el 29. Entonces él está recogiendo las experiencias que él vivió de niño y él deja fluir en esos cuentos, hablando a alguien que no es experto en literatura, que la disfruta, la consume, suena feo decirlo, pero la consume, pero no soy experto en análisis literario. Él deja fluir la sensibilidad ética y estética que le produce la vida del campesino de La Vega, del Cibao, porque no es cualquier campesino, eso lo vi en tu tesis, no es el campesino de cualquier zona, es el campesino de La Vega, el campesino del Cibao que él tiene en la cabeza, que no necesariamente corresponde con el Cibao real, y él entonces deja que eso fluya. Claro, un hombre con un talento extraordinario para narrar, con un dominio de la lengua española brutal. Yo creo que en el siglo XX dominicano, solo él y Pedro Enrique Ureña. Los demás tienen que buscar espacio debajo de ellos. ¿Quiénes están en la cumbre? Están ellos dos. Los demás que busquen y se acotejen debajo. Con todo el cariño que tengo, tenemos grandes escritores y todo, ellos son las cúspides en el siglo XX. Y entonces, de alguna manera, esos cuentos arman un trabazón
de cómo Juan Bosch, desde jovencito a ese adulto inicial de sus años, en sus años veintitantos, percibe la realidad humana y le da a esa realidad humana juicios de valor sobre qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Tú escogiste Camino Real. Yo me voy con los amos. Los amos es un tratado de sociología política en un cuento, con dos personajes. Bueno, después aparece la esposa del señor ese, pero es eso. Ahí está todo lo que tú tienes que saber de sociología política. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién tiene el poder? ¿Qué potestades tiene? ¿Y quién es nada salvo su fuerza de trabajo, que cuando se termina no sirve para nada? Es un bagazo. Entonces, yo siento que Bosch ahí arma esa trabazón. Lo que va a ocurrir después, cuando él comience a intervenir en política, hacer análisis sociopolítico y todo, lo que hace es que fluye esa misma trabazón moral, ética, y lo lleva a elementos más concretos, específicos. Ya no es un cuento de lo que está haciendo es un análisis y diciendo esto se armó de esa manera, hay que enfrentar esta situación. Ahí es que yo veo la gran trabazón de toda la obra de Bosch. O sea, en Bosch no hay escisiones, por lo menos entre la narrativa y los análisis ensayísticos de historia, política, economía. No hay separación. Es el mismo Bosch, es la misma sensibilidad que fluye a lo largo de su vida, paulatinamente. Es eso. Es lo que yo humildemente puedo afirmar después de haber leído todo lo que él escribió, todo lo que él escribió en los 40 volúmenes de sus obras completas, y no solo leído, sino analizado muchos de los textos a fondo. Es la misma sensibilidad. Vuelvo y te digo, tú agarras los amos y es composición social dominicana. Estoy haciendo un juicio gravísimo, pero tú agarras los amos y es composición social dominicana. Ahí está todo. Claro, es que es la misma persona, es lo que intento explicar en las aulas. Tú no puedes disociar a esa persona. Es el mismo cuentista que lleva su sensibilidad, que sale a flote en esos cuentos, a sus programas políticos, que después serán más o menos acertados. Esa es otra discusión. Pero no hay ruptura, hay evolución y hay múltiples dimensiones de una misma persona. Y un elemento, Los Amos es uno de los cuentos que más me gusta también. Yo me fijé, creo que lo mencioné en la tesis, yo me fijé en que la selección de nombres que él utiliza para los personajes, las mascotas y los lugares es muy intencional. Fíjate, por ejemplo, como en Los Amos, por ir a tu cuento, el dueño de la finca se llama Don Pío, que de piadoso no tiene nada. Sí, Me explico. sí, Y sin embargo, sí. el pobre campesino que queda desbaratado después de ser productivo X años por una enfermedad, se llama Cristino. O sea, ese es un criterio que él aplica, yo creo que a todos sus cuentos. Él piensa muy bien cómo tiene que llamarse cada quien, porque el nombre que le pone también le permite jugar con el famoso efecto sorpresa que él busca en los cuentos. Ajá. Busca jugar con la contradicción, con la ironía o al revés. Busca darle más coherencia al personaje. Es una de esas dos vías. En el caso de los amos, a alguien tan insensible como el dueño se llama Pío. Si en la Iglesia Católica ha habido como 13 Píos. Sí. Para que veas, y supongo que es un Sí. dato que a vos no se le escapaba porque probablemente en su tiempo el Papa debía ser Pío XII, Pío XIII, por ahí. Yo creo que sí, Pío, era un pionono o algo así. era un Pío que estaba por ahí. O sea, es que al final, por eso digo la importancia de tener unos mínimos conocimientos de historia para entender mejor todavía el por qué Correcto. este autor, en este caso Bosch, escribe lo que escribe. Eh, Cambiando un poco de carril, uno de los elementos, o mejor dicho, hay dos elementos que él utiliza mucho en sus cuentos, y uno infiere, que he atrevido yo infiriendo, uno infiere
que esos elementos eran importantes en su concepción de la sociedad y que por tanto después eso también quedó reflejado en su vida política. Una es esa difícil relación que él mantuvo con todo lo religioso, con todo lo religioso o con toda la esfera religiosa en su época. Uno no sabe muy bien si solamente es que es anticlerical o solamente es anti algunos clérigos o si es antirreligioso o antirreligión, pero hay algo en esos cuentos, hay un sustrato Ujú. de crítica sobre las creencias. ¿Tú eso cómo lo captas? Bueno, yo lo he tratado de buscar por varias vías. Indudablemente en los cuentos está claro de que él no se lleva bien con la estructura eclesial. Y hablo de la estructura eclesial. Pero por supuesto, él es un profundo conocedor de la espiritualidad de la gente, especialmente la gente sencilla. Los famosos 2 pesos de agua, que es conocido por casi todos los dominicanos, refleja ese conocimiento de la idiosincrasia de la religiosidad, la esperanza, ese sentido de que si no hay un ser superior que nos ayude, no vamos a poder salir de esta situación, etcétera, etcétera. Hay elementos de su vida, como por ejemplo cartas donde él enviaba una donación a una iglesia para una misa. O sea, en eso Bosch era un dominicano también en muchos aspectos. Ahora, ¿dónde yo encuentro cierto anticlericalismo? Las raíces. Bueno, en primer lugar hay una raíz paterna, no nos engañemos. Y tú que conoces también la cultura catalana. La cultura catalana no es muy clericalista, ¿ok? Y uno lo siente, lo respira alrededor. No ahora, históricamente. Está el abuelo gallego, que según muchos dicen posiblemente fue cura o estuvo en un seminario, que también es muy crítico con los clérigos. Ahí él recoge crítica, por ejemplo, cuando estaba muriendo, que llega un cura a confesarlo y él dice, yo no tengo nada que confesar. Yo fui buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo, tú sabes, yo no tengo por qué confesar nada, una cuestión muy crítica. Y fuera de eso también vos se movió en círculos siempre, especialmente en su estancia en Cuba y posteriormente en círculos que no daban para mucha piedad, para mucha vida eh, piadosa al estilo de la gente que va a misa cada rato. Y tuvo choques, cuando regresó, tuvo choques con estamentos de la iglesia. El famoso debate con Láutico García, el cura jesuita, curioso. Él tiene ese debate, él lo gana y prácticamente eso le empujó en la última etapa de su carrera electoral y gana apabullantemente. Y cuando es presidente, como potestad que tiene el presidente dominicano, le concede la nacionalidad a Láutico García, la nacionalidad dominicana. Es un hecho interesante. Ahí no hay resquemor ni nada. Pero también tiene choques con capellanes militares de la Iglesia Católica mientras fue presidente, que estaban insistiéndole, perdón, en que reprimiera a los comunistas. Y dijo que él no iba a hacer eso. Salvo que no cometieran un delito, ser comunista o ser de derecha eran derechos que brindaba la Constitución a todos los dominicanos. Salvo que no cometieran un delito, no había razón para perseguirlo ni reprimirlo. Pero después, en sentido general, llegó a tener grandes amigos sacerdotes, conozco varios de ellos, algunos están vivos todavía, uno de ellos fue obispo. Cuando él muere, hay un libro con las prédicas, con los sermones, te motivo a que la busque, debe estar en la biblioteca de Pucamaima, Santiago. Hay varios sermones de obispo hablando maravillas de Juan Bosch. Una de las cosas que todo el mundo le reconoció a Juan Bosch siempre, siempre, fue una integridad personal absoluta, una integridad personal. Defectos debió haberlo tenido y fallas habrá cometido todo el mundo, pero el énfasis de él en tratar de ser pulcro, honesto, llevar una vida muy humilde, casi franciscana, de no tener lujos ni nada, y eso yo sé que tocó a mucha gente.
El gran debate tenía que ver con la posición de muchos clérigos durante su gobierno y después, influidos por la ideología anticomunista de Estados Unidos, que bastaba con que dijeran que alguien era comunista y ya era el diablo, y no había análisis de fondo ni nada. Entonces, yo creo que en ese sentido, la actitud religiosa de Bosch puede que tenga esas raíces que te digo, del padre, del abuelo. No creo que él haya vivido en una familia muy beata, sino con una cierta respeto, nada de ateos militantes ni nada por el estilo, pero indudablemente sí él vivió dentro de un entorno donde no había mucha beatería. Pero tuvo amigos sacerdotes, me consta, varios de ellos, vuelvo y te digo, uno está vivo y fue obispo, amistad, de sentarse a hablar y todo este asunto. Y eso me lleva, te agradezco el análisis porque, bueno, coincido con él y me parece muy esclarecedor. Y yo creo que conecta con otra variable o otra característica que aparece en sus cuentos y que están relacionados entre sí, y es el valor de la educación y del conocimiento como una variable que puede marcar la diferencia entre que una persona pueda mejorar su vida en todos los sentidos o la pueda empeorar en todos los No sé. sentidos. Lo digo por lo siguiente, parece en algunos cuentos, porque esto, claro, hay variedad de tramas narrativas y esto no está presente en todos los cuentos, pero en algunos es como muy enfático. Parece que las creencias religiosas en los cuentos de Bosch son un obstáculo para la adquisición de Uh conocimiento. -huh. Como que una cosa obstaculiza la educación, cuando, bueno, en otros autores y en otras narraciones pueden ser dimensiones que se retroalimentan y se autocomplementen. Pero en fin, ese es otro debate. Lo digo para que no se malinterprete el comentario que estoy haciendo. Por ejemplo, en Camino Real, que es muy explícito en este sentido, el personaje, que además se llama Juan, y no creo que sea casual, eh, tiene una pesadilla en la que él critica a sus compañeros campesinos diciéndoles dejen esos fardos, y esos fardos son sus prejuicios y sus creencias, y empiecen a adquirir educación. Y entonces cuando él toma la decisión de alfabetizarlos, pero también se da cuenta que alfabetizar no es suficiente, que hay que transmitir algo más. Eh, la pregunta es, tú que lo conoces desde el lado filosófico, ¿esa es una declaración de la postura de Bosch frente a este tema? O sea, él veía Sí. el tema de la religión como fenómeno social como un obstáculo para la adquisición de conocimiento, o lo estoy malinterpretando y significaba otra No. cosa. Eh, Aquí entra otro componente que debe haberlo incluido en mi participación anterior a esta, y es la siguiente. Bosch es educado por varios maestros que tuvieron influencia ostosiana, ¿ok? Hostos está detrás de Bosch en una primera etapa, pero lo va a estar más fuerte cuando en el año 38 es contratado en Puerto Rico para armar las obras completas de Juan Bosch, digo, perdón, de Eugenio María de Hostos. Bosch llegará a decir que él nació dos veces, en La Vega y en Puerto Rico. Y nació en Puerto Rico cuando leyó toda la producción de Eugenio María de Hostos y entendió lo importante que es cómo comprender la articulación social para lograr transformar la sociedad en una sociedad más justa. Pero él traía eso de la educación también. Entonces, en el modelo ostosiano, y viene de Hostos mismo, recuerda que Hostos muere en Santo Domingo, está enterrado todavía allá, porque él pidió que lo enterraran allá y que no lo llevaran a Puerto Rico hasta que Puerto Rico no fuera independiente. Desde la caída de Lilis en adelante, hay un enfrentamiento entre sectores eclesiásticos y Hostos y sus discípulos. Primero con Hostos mismo, y hay muchas cosas escritas, pero entre el grupito pequeño, porque recuérdense que estamos hablando de un país donde la gente letrada, la gente que tenía acceso a capacidad de leer, representaba mucho menos de un 10% de la población. Estamos hablando, y en grupos muy pequeños, en Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en Puerto Plata, en lugares muy específicos. No es la República Dominicana de hoy en día. El nivel de alfabetización era pírricamente pequeño. Y entonces, en ese sentido,
hay un debate entre estos hostosianos que reciben la influencia del maestro Eugenio María de Hostos, que la había traído desde España, desde Europa, de los liberales europeos, de los de la Primera República, porque hablamos de la Segunda, pero hubo una Primera República en el siglo XIX, y trae todo esto. Y que frente al tema religioso, en el mejor de los casos hay una cierta distancia, en el peor hay una militancia en contra de que la gente se dejara llevar de lo que llamarían los mitos y los miedos que inculcaban ciertas prédicas religiosas. Repito, estoy hablando de un momento determinado de la historia, los primeros 30 años antes de Trujillo, el ambiente, y todavía en la primera etapa de Trujillo. Y estamos hablando de una iglesia también que no es la actual. El Concilio Vaticano II cambió muchas de esas mentalidades. No a muchos de los clérigos, pero sí la propuesta. Todavía hay muchos que siguen pensando así. Piensa, por ejemplo, en el arzobispo de Oviedo, que un ser más pre-vaticano no puede existir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ese contexto, sí, en Bosch es natural, en Camino Real y en otras narraciones que él tiene, esa, no rechazo, pero sí esa observación de que no es esa prédica religiosa la que va a ayudar a las personas y a las comunidades a salir del atraso económico, social, político en que vivían. Por ejemplo, en el año 40, Juan Isidro Jiménez Grullón le pide a Juan Bosch que prologue un libro que le estaba escribiendo o que le escribió sobre la República Dominicana y su historia. Y él acepta y escribe unas palabras introductorias, un prólogo que él titula Los Pueblitas. Es, digamos, el primer esfuerzo de Bosch de hacer un análisis sociopolítico de gran envergadura, pero por supuesto muy limitado. Primero porque está prologando un libro. Él no es el libro de él, el libro de otro, y lo que se espera es un prólogo, no otro libro. Y él dice que realmente el problema de la sociedad dominicana consiste en el momento en que lo escribe, en el 40, 1940, desde Cuba, en La Habana, Cuba, de que la gente de la ciudad, que es una minoría, explota a la gente del campo. Eso es muy consecuente con sus cuentos, ¿ok? Bosch en eso nunca se traiciona el mismo. Y él los califica como lo calificaban los campesinos, los llaman los pueblitas, porque los campesinos, en la época en que Bosch vivió en La Vega y todo, llamaba a la gente de los pueblos los pueblitas. Y era una denominación despectiva, porque era la gente que los explotaba, que le compraban barato, que se creían superiores porque leían, porque vivían en una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice que entre los pueblitas está el cura, él lo incluye en esa nómina de explotadores, está el cura, está el militar, está el político, él los señala, él dice, esta gente forman los pueblitas. Y menciona al cura, menciona al general y menciona también al político, al abogado, a aquellas personas que viviendo en la ciudad desprecian a los campesinos. Incluso durante la ocupación militar de Estados Unidos y posterior a ello hubo un movimiento que se llamó el pesimismo, que era gente de la ciudad que decían que el atraso dominicano se debía a la inmensa cantidad de campesinos analfabetos que comían mal, que estaba compuesto el pueblo dominicano. La respuesta de Bosch en el 40 es que no es así, es lo contrario. El atraso de la sociedad dominicana se debe a ese pequeño grupito que esquilma, succiona la riqueza que produce esta inmensa mayoría del pueblo dominicano noble, bueno, porque cuando tú pones a Bosch a hablar de los campesinos y del pueblo, él le salen calificativos muy lindos, trabajador, noble, con buenas intenciones, que acoge, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esa introducción la termina vos diciendo que se requiere organizar a esa gente, a los campesinos, para derrocar el poder de los pueblitas. Eso fue lo que ocurrió en las elecciones del 62,
cuando Bosch gana con el voto mayoritario del campesinado. 40, 20 y pico de años después, se cumple la profecía. Bosch gana con el apoyo de los campesinos. Que eso es bueno darse cuenta, Laureano. O sea, Bosch triunfa en esas elecciones con un apoyo masivo de los campesinos. Eso no nos perdamos. Y otra de las notas características, cuando ahorita hablábamos de la democracia, es que no solamente él cambia su concepción de la democracia, sino que a partir de los 70 se da cuenta que su base de apoyo no puede ser el campesinado, sino la pequeña burguesía, sobre todo joven, de las ciudades y de los pueblos. El PLD es concebido de una manera diferente a como era concebido el PRD. Entre otras cosas porque sociológicamente esa juventud debía ser hija de campesinos. Era Sí, como era la primera sí. generación que hacía Que como un iba al salto pueblo, a la evolutivo. ciudad, que iba a la universidad, que sacaba una carrera. Exactamente. Oye, ¿tú eres consciente que en ese pase de lista que has hecho hace unos minutos, acabas de pasar lista a los personajes del cuento de la bella alma de Don Damián? Sí. ¿Te das cuenta? Sí, Laureano, es que Bosch no se traiciona, o sea, Bosch es como en música, yo no soy experto musical, pero tú te has dado cuenta que, por ejemplo, tú coges la novena sinfonía de Beethoven y tú te cuentas que es el mismo ritmo del inicio al final, con variaciones, y vuelven de nuevo las variaciones y las cambia y las sube y las baja. La obra de Bosch completa son variaciones en torno a ese tema. Hay una mayoría explotada, hay unos explotadores, esta mayoría explotada hay que ayudarlos a que ganen conciencia, a que se organicen. Es eso. Porque en ese cuento, que está situado en ambiente urbano, y los personajes son todos urbanos en el sentido de que son residentes en ciudad, ahí está el abogado, ahí está el cura, ahí está el servicio doméstico, ahí está la suegra que ha hecho que la hija se case con el enfermo, don Damián, por interés. Me parece sublime la manera en que él le da la vuelta a la tortilla, pero sin cambiar de posición. Estamos en la misma sartén, solamente le da la vuelta a la tortilla. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se comportan los que no son campesinos para que entendamos el asunto. Sí. Y eso a mí me parece sublime. Y eso me lleva a la siguiente cuestión. Esto el tiempo vuela, pero vamos a la siguiente cuestión. En los cuentos, y no sé si habrá alguna excepción, pero, porque él escribió tanto, pero vamos a hablar como de las líneas generales. En líneas generales no aparecen rastro o trazos de lo que en sociología básica llamaríamos la clase media. Ahí Ah, están los campesinos, que se identifican como clase baja, o él los identifica como clase baja, y de vez en cuando, y para contraponerlos, hacer el contraste, está la clase alta, que en las narraciones él hace que se llamen Don, con un nombre, con un apellido, mientras que los campesinos, en el mejor de los casos, tienen un apodo. A veces no tienen ni eso, ¿no? Es la mujer, el hombre, el campesino, etcétera, ¿no? Les pone, en fin, los define más por su acción que por su nombre. ¿Eso de que no haya clase media coincide como con su diagnóstico de la sociedad o es simplemente un recurso narrativo? no, no, coincide con el diagnóstico que él hace de la época en que vivió, pero también, no nos engañemos, en esa ausencia de la clase media, él mismo se oculta. Es un recurso de ocultamiento, o sea, tú narras y te ocultas al narrar, porque él era clase media. O sea, cuando tú ves la vida de Bosch, de la cual tenemos constancia por testimonios del mismo, entre los 15 y los 20 años, y que con mi papá íbamos en un camión Ford de una tonelada a vender productos, o sea, eran gente pobre. Incluso el padre de Bosch hacía eso mismo, comprarle mercancía a los campesinos y venderlas en otros lugares. Era alguien que transfería riqueza de un sitio a otro y ganaba. Y era un hombre que venía de lecturas. En las casas del papá y en la casa del abuelo habían libros y se leía. Entonces, Bosch, de alguna manera como narrador, oculta su propia clase en esa narrativa. Es un recurso muy propio, yo lo he visto en muchos casos. Como dicen, lo único que yo no veo es mi ojo, es lo único que no veo, ¿verdad?
O sea, eso es muy común. Lo único que yo no veo es mi ojo. Veo todo lo demás, pero no veo mi ojo. Ahora, esa clase media en tal caso debe haber sido muy pequeña, extremadamente pequeña. Incluso cuando él ataca a los pueblitas, uno se da cuenta que no está atacando a gente de mucho poder económico, sino funcionarios, gente con gente clase media, lo que llamaríamos clase media. Claro, todavía Ujú. vos no ha llegado en esos años, llegaría mucho después a entender la diferencia entre ser dueño de un modo de producción, trabajarle al dueño del modo de producción o ser parte de la masa obrera o la masa desempleada buscando algo que hacer. Claro, ese campesinado no era proletario, era un campesinado de chiripeo, que tenía unas pequeñas plantaciones en la montaña, en los lugares donde no había propiedad definida de la tierra. Tenían unos conucos y vendían cosas. No estamos hablando de grandes propietarios. El caso, vuelvo y digo, de los amos, cómo aparece el dueño de la tierra, que es tan vasta que ve al pobre Cristino alejarse allá cuando nada más es un puntico, buscando creo que un becerro, una vaca que había parido. Entonces, eso es algo que yo veo en esa narrativa. No debe haber sido una clase media muy extensa en su época, pero él no la ve tanto porque él pertenece a ella. Yo no sé si te ha pasado, para poner una analogía, yo como dominicano, el único acento que no capto es el del dominicano. Y me ha pasado aquí en Barcelona. De repente hablando con alguien y alguien me dice, pero ese habla como tú, como dominicano, ni me di cuenta. Porque uno no capta el acento de quien habla como uno. Uno capta los acentos que son diferentes. Yo me doy cuenta, tú eres cubano, ¿verdad? Por la forma de hablar, tú eres puertorriqueño, o tú eres venezolano, tú eres argentino, tú eres español, y dentro de los españoles los matices, tú eres catalán, aunque hables castellano, se te nota la manera de hablarlo, o galego, gallego, pero alguien habla como dominicano y yo no me doy cuenta, no me doy cuenta porque yo también hablo como dominicano y ese es un acento que es el punto de partida mía a la hora de hablar. Entonces, no debe haber habido una clase media muy vasta, pero indudablemente yo veo que Bosch es natural, que él no la ve porque él es parte de esa clase media, una clase media, en el caso de él, de vínculo entre lo rural y lo urbano, porque es una intermediación. Todo lo que yo he leído de Bosch es que él se crió en una familia que intermediaba productos agrícolas a las ciudades. Eso, todo lo que yo he leído va en esa dirección. Sí, es correcto. Ahora te voy a hacer una pregunta que creo que nunca te la han hecho. Y es la siguiente. ¿Hay constancia? ¿Algún historiador ha logrado determinar si Trujillo se le dio alguna vez algún cuento de Bosch? No lo sé, no lo sé. No, no, primero Trujillo no era un gran lector, ¿no? O sea, yo no he encontrado, lo que yo no he encontrado es ninguna referencia a Trujillo como lector, ¿ok? O sea, yo no me imagino a Trujillo sentado con un libro. No, no va ni con su temperamento, ni con su manera de ser. No, no va con él. Igual como tú de Lo- repente, dime, sí, Laureano. no, lo digo porque obviamente que Trujillo sí sabía quién era Bosch, Sí, por porque, supuesto, por porque supuesto. de hecho Bosch llegó a ser por un corto tiempo un funcionario de segundo o tercer nivel dentro del Estado Dominicano cuando trabajó en la Oficina Nacional de Estadística, cosa que él cuenta creo en sus propias Ujú, obras. Y lo quiero conectar con aquella famosa carta que le escribió, creo que a inicios del año 1961, donde entre otras cosas le llama tiburón, porque aquello me hizo pensar, bueno, lo mismo, obviamente que cada quien sabe de la existencia del otro, pero ¿hasta qué punto conocen al otro? Eso, me no, quedó esa no, no. inquietud. Eso, Sí, eso, sí, eso a raíz de la lectura sí. de tu tesis. No, Y no, digo, mira, ¿algún, indudablemente, sí. algún cuento No, habrá Bosch llegado a sus estaba manos? consciente de quién era Juan Bosch. Trujillo estaba consciente de quién era Juan Bosch. Quizás hubo una ruptura de memoria
entre el Bosch del 29 que escribe el artículo indicando que se acercaba una dictadura, etcétera, y cuando vos regresa. Quizás sí, quizás no, quizás vos dices, este fue el carajito que estuvo escribiendo eso, va a ver lo que es bueno y lo mete preso. Pero al final, Trujillo intenta llevarlo incluso a diputado. Eso se lo dicen a él. Esa es parte de la razón por la cual él se va. Porque se lo dicen al mismo tiempo que se entera de la matanza del 37. Dice, me van a hacer cómplice de un crimen tan horrible. Y entonces está la famosa carta, la primera, no la del 61, sino la carta del 27 de febrero del 38 desde Puerto Rico, donde él le dice, renuncio, no vuelvo porque no puedo vivir en una sociedad donde no pueda ejercer mi desarrollo como literato y que para hacerlo tenga que meterme en política y en una política que compromete la tranquilidad de mi familia. Entonces, hay muchos momentos en la cual Trujillo tiene a Bosch en la mira. En su formación en los años, en el liderazgo que Bosch desarrolla en los años 30, perdón, en los años 40 en Cuba, por supuesto, para Bosch era un tema de primer orden saber de Bosch, de él y de otros líderes extranjeros. Él ridiculiza varias veces a Trujillo. En una, en el 44, se hace un concurso bajo seudónimo para una obra literaria, una cuestión sobre el centenario de la República y lo gana Juan Bosch. Y cuando se dan cuenta que es el que se lo han dado, había el problema de quitárselo, pero le aconsejan los asesores de Trujillo no se lo quite porque entonces la cosa se va a poner peor todavía. Él llega a meter preso al papá de Bosch, lo acusa de tener un prostíbulo y cosas así. Al final logran sacarlo incluso del país. Cuando ocurre el golpe de Estado de Batista, que Bosch está en Cuba, llega un momento en que lo meten preso y lo iban a mandar a la República Dominicana. O sea, hay muchos momentos en los cuales el foco de atención es él. En el año 45, 46, Bosch hace creer a Trujillo que quiere negociar con él a través de un cónsul en Curazao para regresar al país. Y era una maniobra para él en Curazao lograr sacar a un antitrujillista que estaba atrapado ahí y querían sacarlo de ahí. O sea, hay como demasiadas referencias a Bosch y Trujillo. O sea, Trujillo sabía quién era Juan Bosch. Y en la medida en que pasaba el tiempo, cada vez lo detestaba más porque se daba cuenta que era un gran líder y además con una presencia literaria, política, era amigo de los principales opositores de Bosch en Venezuela, en México, en Guatemala, en Cuba. O sea, no era un cualquiera, no era uno más. Entonces, en eso, Trujillo sí tenía claro. Ahora, que él haya leído algo, yo lo dudo. O sea, yo a Trujillo como lector no lo imagino. Por ejemplo, quien le lee la pastoral de los obispos, la del 60, es Balaguer, que se la lee a Trujillo. Y eso te diagnostica un poco el estilo. Él sí tendría gente que le leyera cosas. Pero no, yo nunca he percibido a Bosch, perdón, a Trujillo como lector. No creo que ese sea algo que a él le interesara. Interesante. Ahora, perdón, Laureano, hay 2 o 3 cartas de Juan Bosch, no solo de él, de otros autores, que le mandaban sus libros a Trujillo y Trujillo le mandaba una ayudita, unos 100 pesitos, pues 100 pesos entonces era mucho. Y parece que era una costumbre. Y mientras Bosch estuvo en República Dominicana, llegó a hacerlo 2 o 3 veces. Hay 2 o 3 cartas de él mandándole sus libros. Tú sabes, muy elogioso. Y la de vuelta era que le mandaba un dinerito, como por el envío del libro. Eso lo hicieron varios escritores, era muy común. Bueno, estamos llegando al final, así que voy con la última pregunta. Esa sí que te la han hecho muchas veces. Según tú, bajo tu criterio, bajo tu prisma, ¿qué diría Bosch del mundo del año 2026 y de la República Dominicana del año 2026? Eso es pura ciencia ficción. Sí, pura es ciencia ficción. Con Bosch hay un problema.
cuando Bosch analiza la sociedad dominicana, analiza el mundo, siempre lo hace en base a las coyunturas que él va estudiando. ¿Ok? Por lo tanto, es un autor que es difícil uno imaginárselo estableciendo un análisis sobre situaciones que él no vivió o no conoció. Te pongo un ejemplo sencillo. Cuando comenzó a desarticularse la Unión Soviética, que ya él estaba llegando al final de su vida lúcida, porque Bosch, 10 años antes de morir, ya había perdido gran parte de su lucidez, Bosch escribe un comentario sobre los carros Lada. Él decía que había problemas en la Unión Soviética porque el PLD había comprado unos carros Lada hacía unos años y que esos carros todavía estaban funcionando y que habían comprado otros hace unos meses y ya estaban desbaratados. Entonces decía, algo está pasando en la Unión Soviética y él lo sacaba a partir de la calidad de los carros Lada. Tú te recuerdas, bueno, muchos de los que nos están viendo, los carros No, Lada los he eran un conocido. sinónimo de la Unión Soviética, eran los carritos de la Unión Soviética. Igual que los Volkswagen eran de Alemania, tú sabes, como esos modelos, un carro utilitario que resolvía. Pero yo creo que Bosch, si tomamos en cuenta sus formas de hacer análisis, él indudablemente estaría planteándose quién tiene el poder real, el poder económico, cómo lo gestiona, qué posibilidades tienen los pueblos de organizarse y enfrentar. Sería muy crítico con Europa frente a Trump, eso está clarísimo. Sí le preocuparía que en América Latina no se ha preparado las condiciones para enfrentar el escenario que viene, porque de alguna manera América Latina lo que ha estado viviendo en los últimos 20 años, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda, ha sido hacer cosas que no se pudieron haber hecho en el siglo pasado, porque de alguna manera Estados Unidos mantuvo cerrado América Latina cualquier triunfo electoral de partidos de izquierda hasta que la Unión Soviética se disolvió. Una vez Estados Unidos vio que eso no era un peligro, escojan a quien les dé la gana. El mismo PLD sube al poder por eso, porque el PLD, recuerda que viene de la izquierda. Entonces yo pienso que en ese sentido él se preocuparía mucho por eso. Él siempre tiene una gran preocupación de cómo los pueblos se organizan. Y él siempre fue muy optimista sobre eso. Los pueblos siempre van encontrando formas de organizarse para enfrentar los retos que tiene por delante. Claro, hay cosas que él no conoció y que hoy en día mina mucho ese proceso, como es el uso de las redes sociales, la adicción de las personas al uso de celulares, que ya abarca todas las clases sociales, no solamente abarca las clases medias, es que la gente pobre, yo recuerdo en República Dominicana haber visto de estos que andan en triciclo vendiendo verdura, el tipo pedaleando con un celular, mirando y contestando no sé qué cosa. O sea, está en todas partes. No sé, es muy difícil, honestamente, Laureano. No, es pura ciencia ficción, te lo digo. O sea, y además una ciencia ficción arriesgada y atrevida, Ya, porque lo mismo en la realidad también te hace cambiar algunas ideas. Es que ese es el ok. punto. Somos personas y somos sensibles a la realidad. En fin, hemos llegado al final. Me gusta cumplir con el tiempo estipulado. Llevamos 53 minutos, dice el cronómetro oficial. Se han conectado algunas personas en vivo. En estos momentos veo que en Twitter hay como 15 personas. En YouTube ha habido otras 14 o 15. No está nada mal. En LinkedIn no tengo el control real ahora de cuántos son. Y yo creo que, por lo menos para mí, ha sido una conversación muy interesante. Eso es como tomarme un café contigo, pero Muchas con gente gracias. que participa del otro lado. Y si la experiencia te ha gustado, pues espero que no sea la última vez. Yo creo que este es un canal de comunicación interesante y que puede ayudar a producir también conocimiento de una manera Correcto. novedosa, aprovechando la tecnología. Así que David, muchísimas gracias. Gracias, Laureano. Y confío en tenerte por aquí de nuevo. Vamos con esa musiquita de despedida que siempre nos anima un poco. Y después te hablo por WhatsApp que quiero comentarte más cosas. Un fuerte abrazo a todos los que se han conectado en las diferentes plataformas. Nos vemos en el próximo episodio.